A mi bar, no, nunca. Nunca traje a ningún artista. Pero a todos los bares, ahí a lo de Brito, todos esos bares que estaban, que tenían más comodidad que la que yo tenía, ahí venía, bueno, estaba Pascual Díaz, infaltable. Pascual Díaz es un tío mío que tocaba el bandoleón y bueno, cantaba y siempre habían él cantaba y alguno él tocaba y alguno cantaba y eso siempre. Y después venían todos los payadores, los que estaban en el momento de auge en ese momento, eran los que siempre los comercios de acá los conseguían para ese día, porque se juntaba la gente. Y después Amadito Larre con Juan Moreira, porque Juan Moreira lo daba desde la mañana hasta últimas horas de la noche, siempre Juan Moreira a toda hora. En el cine, que ya estaba en el Asador en ese momento, Amadito con cine, después hizo el cine de él acá, pero en aquellos momentos eran los demás, más concurrencia. Y después cada cual se iba para su casa, venían en charré, venían en breque, venían en carro, no había las comunidades que hay hoy. Y la gente agarraba y traía su comida, encontraba un baldío por ahí, estaba el caballo, estaba el charré. Y algunas personas sí se quedaban a acampar, amanecían acá, en San Isidro, para la fiesta. Lo que no había cantidad de kioscos y ventas como hay ahora, no, eso no. Antes no había, pero ya hace unos años que se forma esa feria, ¿no? San Isidro era un hecho social extraordinario. San Isidro era algo, la fiesta del año. Incluso, quizás los jóvenes no van a entender, pero mucha gente de campaña venía de repente a Libertad 2, 3 veces al año, y San Isidro era una de las que venía. Después en las elecciones, por ejemplo. Pero San Isidro era tradicional. Lo cual muchos, la Fonda del Mato se llenaba de gente en esos tiempos, que venían a hacer el mediodía ahí. Se hacían cosas, bandas militares que venían y se juntaba mucha gente, pero como la de San Isidro, que prácticamente desde el amanecer hasta al otro día, a la 1, a las 2 de la mañana todavía anda gente. Es decir, es la fiesta donde concurre más gente y donde está más horas la gente dentro de nuestro pueblo. Sí, había lugares donde se vendía comida, pero además, al menos la gente que se quedaba acá en mi casa, esas traían todo. Traían lechones, traían de todo. Venían de gente de Canelones, mucha gente venía, y de Montevideo también venía gente, pero los que venían de Montevideo venían a vender. No como ahora, pero venían, sí, gente. Comenzaba con los juegos para los niños, en este caso, por ejemplo, el palo enjabonado, la carrera de embolsado, y luego se seguía con el chancho enjabonado. Esto significaba que se hacía un círculo o un cuadrado, con lonas o con algo, por los mismos miembros de las comisiones, principalmente personas jóvenes que ayudaban en eso, ¿no? Entonces se largaba un cerdo con la cola bien enjabonada y entraban de a 3 o 4 personas, más no. Y después esas personas salían y volvían otras. No se podía agarrar de la pata, por ejemplo, el chancho, había que agarrarlo de la cola. Era una diversión continuada, ¿no? Después luego mucha gente particular ponía juegos en la propia plaza, porque no era como ahora que se hace en la calle, era todo en la plaza.
alguien alquilaba un predio, por ejemplo, y ponía, por ejemplo, cigarrillos, o el otro ponía botellas para embocarle con un aro, y esto llevaba a que era una diversión, porque siempre había un poquito de trampa, ¿no? El tema de los cigarrillos, la mesa era ratona, de tal manera que cuando caía el aro, nunca caía de plano, sino siempre picaban algún borde y lógicamente era muy difícil. Pero tentaban a la gente porque ponían un billete de 1 peso, de 5 pesos, y eso tentaba. Las botellas lo mismo, no era embocarle a la botella cosa fácil. Debajo de la botella había un cuadradito de madera y el aro tenía que terminar ahí, pasar el cuadro de madera, y si no, de lo contrario, nos encontrábamos entonces con que no había premio. Bueno, después estaba, por ejemplo, más en la tarde, a eso de las 2 de la tarde, la carrera de sortija, que se realizaba donde hoy está frente a la farmacia Joven, por ejemplo. Bueno, y atraía mucho público y era muy divertida también, ¿no? Era todo a caballo, se ponía un aro que era muy chiquito, como esos aros que vienen para los llaveros, con un palillo y una cinta roja. Había que venir con la lapicera o el lápiz y enganchar eso de tal manera que no se cayera. Entonces se le daba al que organizaba ahí, en este caso muchas veces fue Florentino González, después continuó su hijo José González, y bueno, más después, al rato, después que se terminaba eso, que seguía el festejo dentro de la propia plaza, porque habían premios muy fabulosos, por ejemplo, frente a la parroquia y a la iglesia, por parte de las hermanas de la escuela hermana, eran los predios para ellas. Bueno, también teníamos el Mono Pascual. El Mono Pascual fue muy popular, un personaje muy, muy querido, en la cual era, se vendían una célula con 5 números y habían 90 bolillas de las que se ven en la lotería, en el juego de cartón, en una bolsa. Entonces el hombre le decía, bueno, Pascual, era un número, pero mirando para el otro lado. El monito miraba para el otro lado, estaba a una altura X ahí que la gente no lo podía acariciar ni nada, y entonces sacaba una bolilla. Y el premio que daba, muchas veces decía, bueno, a ver qué se ganó este hombre, bueno, o esta señora, ¿no? Se ganó, póngale una bombilla y un mate de plata y oro, estamos hablando, ¿no? Pero ¿qué falta para esto? Y bueno, y falta un azucarero, y falta... Entonces, eran premios favoritos. Lo mismo los que daban las hermanas. Estaba el juego del cuí, que era un redondel de casitas todas con una entradita, y al medio una toda cerrada. Ahí al medio estaba el cuí. Se vendían los números que marcaban las casitas, se giraba con el cuí adentro un poquito para más o menos largar, y cuando lo largaba el bichito se metía en la primera que encontraba. Y ahí entonces era el ganador del premio, o del segundo donde se metía el bichito. Muy divertido, el avioncito, por ejemplo. Todos esos juegos eran organizados y fabricados por el padre del Chafo Montelongo. Había juegos, había carreras de embolsado, había el palo enjabonado, las sortijas, carreras de sortija. Al final de la tardecita había un señor Montelongo que también siempre estuvo en la iglesia con la señora que era Felicísima Placere. Entonces él porque era una persona de estas personas muy inteligente, había hecho un cañoncito y tiraban. Y una persona que yo digo, si hubiese estudiado, nunca fue a la escuela porque el padre lo precisaba para pastorear los animales. ¿Y cómo sabía hacer todo? Había hecho muchos juegos para San Isidro, había hecho una chacra así como esta mesa y un tratorcito. Entonces uno jugaba, decía si iba a entrar en esto, y le daban cuerda al tratorcito y el tratorcito a veces entraba en uno. Él había traído ese tratorcito de la Argentina, porque tenía dos hijas que eran monjas y estaban en la Argentina. Habían juegos para los botijas. Dicho de paso, usted se va a reír lo que yo le voy a hablar. Entonces se largaba un lechón con la cola engrasada. Y entonces había carreras de bolsa, embolsado. Había un sartén que lo colgaban en un palo y le ponían aquellas monedas de 50 centésimos que usted no las conoció, unas grandotas, en el fondo, en la parte de atrás del sartén. Entonces ahí le ponían bastante tirne y llamaban a los botijos para que la sacaran. ¿Y participaste en los juegos? No, nunca. Pero los juegos que había no eran más para niñas, era para varones más bien, ciclismo, el palo enjabonado, la carrera embolsado. Las nenas, las muchachas no tomábamos participación en esas cosas, era como de cosas de varones. En la calle Artigas se hacía la carrera de sortija, que se ponía así
un anillo, entonces pasaba el gaucho a caballo y tenía que embocarle en la sortija. Qué difícil, veniendo corriendo a caballo, poderla. Después para los niños había también, después de la misa, sí, carrera de embolsado frente a la iglesia, de una cuadra a la otra, una bolsa así, los muchachos saltando al que llegaba primero. Y en la mitad de la plaza habían las piñatas, colgaban así, le ponían una venda, le llaman una cosita, entonces tenía que romper, y ahí en la piñata tenía caramelos y todo. Usted sabe que una vez, siendo mi hijo chico, resulta que tenía cantidad de caramelo y todos los chiquilines balanzaban y había un policía cuidando de que no le fuera a pegar al otro, y él y un amigo, porque antes los pantalones tenían un bajo así, no sé si sabe, sí, entonces ahí le habían quedado caramelos al policía, y él y el amigo le escarbaban entre el bajo del policía para sacarle los caramelos. Y después hacían esas que pegan con un palo para que caigan los caramelos, los muchachos se tiraban al suelo para agarrar los caramelos. Nos divertíamos mucho nosotros con los pelotazos de 3 pelotas por 1 medio, por ejemplo, cuando tiraban los tarros. Pero los tarros tenían una trampa, porque la mesa era póngale de 1 metro por 1 metro, ¿no? Entonces los tarros estaban al medio. Pero como estaban abollados, era difícil, no era cuestión de voltearlo, tenían que caer de la mesa. Entonces cuando usted ya tiraba 2 pelotazos, volteaba los de arriba, pero le quedaba una pelota sola para tirar todos los otros. Y varios de ellos estaban arriba ahí. O sea que en cierto modo era muy divertido, pero también estaban los pícaros de esa época, ¿no? Después había un palo enjabonado frente a la iglesia, no sé, no estaba tan linda la plaza, era más así. Las palmeras estaban. Entonces arriba ponían una valija con una sorpresa. Ahora los primeros que subían seguro llegaban un poco y caían. Seguro de tanto subir ya le sacaban, entonces alguno llegaba a la valija. Al final de la tardecita se soltaba un lechón, la muchachada, y entonces tenían que agarrarlo de la cola, era tirarse y ¿qué iba a agarrar? Lo agarraban, de tanto que corrían en la plaza lo agarraban, sí, lo agarraban. Era el final de la fiesta. Había una vez en San Isidro que habían hecho un poste y una lechuza arriba, entonces con una escopeta uno le tiraban, no sé si era no sería bala. Bueno, yo le tiré, ¿qué? El chumbo fue para allá arriba, y yo dije así, agarré y le tiré al pie del poste y le pegué justo en la lechuza en el pico y me gané un mate. Siempre fue la comisión la que organizaba todo. Me acuerdo de 3 presidentes que fueron de la comisión de San Isidro. Don Juan Ramos fue pero muchos años presidente. Don Pedro Luque y don Pedro Videgain, el papá de todos los Videgain. Nada, veníamos a hacer reuniones una semana, un mes antes, para la organización. Pero eran muy pocos los que venían, pero trabajaban. Bueno, cuando llegaba la banda de los talleres de Don Bosco, que casi siempre había algún componente que eran de muchachos de acá de Libertad que estaban estudiando allá y actuaban en la banda. Y bueno, y recorrían todos los lugares públicos, los principales, la comisaría, a la casa al juzgado, a la intendencia, a esos lugares eran donde primero tocaban ellos y después se pasaban el día. Venían en uno que los transportaba, que le decíamos la chanchita. Bueno, era yo qué sé, como vamos a decir, de ahí de la UTU hasta Leandro Gómez, otra cuadra más adelante, era todo gente ahí, todo un mundo de gente era.